Imagina un pueblo que lleva generaciones viviendo en esclavitud, sometido a la voluntad de un faraón despiadado. No solo eran obligados a trabajar sin descanso, sino que también sus vidas estaban marcadas por el abuso y la deshumanización. Se trataba de una esclavitud que no solo oprimía sus cuerpos, sino también sus almas. Cada día, los israelitas soportaban el peso de un sistema que les negaba su dignidad y les robaba la esperanza. Los hombres, mujeres y niños eran tratados como simples herramientas para la construcción de un imperio que no era el suyo. Este es el inicio de la historia de los israelitas en Egipto. Durante más de 400 años, el pueblo de Israel sufrió bajo el yugo de los egipcios, quienes temían su crecimiento y fuerza. Los egipcios llegaron a temer que los israelitas, al multiplicarse, pudieran aliarse con sus enemigos y rebelarse. Para prevenir esto, el faraón ordenó medidas extremas, incluyendo la matanza de todos los recién nacidos varones. Sin embargo, esta opresión solo sirvió para intensificar el anhelo de libertad en los corazones del pueblo. La tensión entre la opresión y la promesa de libertad estaba por llegar a su punto más alto. Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y viviría en libertad, en una tierra prometida que fluiría leche y miel. Pero ahora, tras siglos de sufrimiento, ¿qué queda de esa promesa? Parecía olvidada, enterrada bajo ladrillos y cadenas. Las oraciones del pueblo se alzaban como un clamor desesperado, buscando una señal de que no habían sido abandonados. Y entonces, en el momento más oscuro, Dios escuchó su clamor. Escogió a un hombre, Moisés, que había crecido entre los opresores pero cuyo corazón latía por los oprimidos. Moisés sería el instrumento para cambiar el rumbo de la historia, demostrando que las promesas divinas siempre se cumplen, incluso cuando parecen imposibles. Moisés no era un hombre ordinario. Había nacido bajo un decreto mortal. El faraón había ordenado que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. Pero Dios tenía un plan diferente. Salvado por su madre y adoptado por la hija del faraón, Moisés creció entre la realeza egipcia, aunque su corazón pertenecía a su pueblo. Desde el principio su historia era extraordinaria. Un niño condenado a la muerte, convertido en príncipe. Mientras crecía, Moisés fue testigo de la opulencia y el poder del palacio egipcio, pero también de la opresión y el sufrimiento de los hebreos. Esa dualidad marcó su vida. Aunque vivía rodeado de lujos, su corazón latía al compás del dolor de su pueblo esclavizado. Y esa tensión culminó en un momento que cambió su vida para siempre. Moisés defendió a un esclavo hebreo y mató a un egipcio. Obligado a huir, dejó atrás su vida de príncipe y se adentró en el desierto. En el desierto Moisés se reinventó. Pasó de ser un príncipe a un humilde pastor. Día tras día cuidaba ovejas, en un silencio que le permitió reflexionar sobre su pasado y su futuro. Fue allí, en la soledad del desierto, donde sucedió algo que transformó no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Una zarza ardía sin consumirse, y de ella emergió una voz poderosa. «Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado». Era Dios. El creador del universo llamaba a Moisés por su nombre y le entregaba una misión que parecía imposible: regresar a Egipto, enfrentar al faraón y liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, como cualquier ser humano, dudó. Se sintió pequeño frente a tamaña tarea. «¿Quién soy yo para hacerlo?», preguntó, con la voz temblorosa de quien se siente insuficiente. Pero Dios no buscaba un hombre perfecto, sino un corazón dispuesto. Y Moisés estaba a punto de descubrir que la fuerza no viene de uno mismo, sino de la fe. Con un bastón en la mano y el poder divino de su lado, Moisés regresó a Egipto. Lo que siguió fue una de las historias más impactantes de todos los tiempos. Plaga tras plaga, Moisés desafió al faraón y al sistema de poder más grande de la época. Cada no del faraón era respondido por una demostración de poder divino. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, lluvias de ranas invadieron las ciudades y la oscuridad cubrió el sol del poderoso Egipto. Finalmente llegó la plaga que quebrantó el corazón del faraón. Los primogénitos egipcios perecieron y con ellos el orgullo de un rey que se creía Dios. El faraón no tuvo más remedio que liberar a los israelitas, pero incluso entonces su arrogancia lo llevó a perseguirlos hasta el Mar Rojo. En ese momento crucial,
Moisés levantó su bastón y las aguas se separaron, creando un camino seco para que el pueblo cruzara. Detrás de ellos, las aguas volvieron a su lugar, destruyendo al ejército egipcio y asegurando la libertad de los israelitas. Moisés lideró a su pueblo a través del desierto durante 40 años, enfrentando pruebas y tribulaciones, pero siempre confiando en la promesa de una tierra prometida. Su vida nos enseña que los retos más grandes no están diseñados para derrotarnos, sino para transformarnos. Moisés, un hombre que comenzó su vida como un niño condenado a la muerte, se convirtió en el líder de una nación y en un ejemplo eterno de fe, coraje y determinación. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, exigieron con valentía: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Era un mensaje claro, pero también desafiante. El faraón, creyéndose intocable y superior, se burló de ellos y endureció su corazón. No sabía que estaba a punto de enfrentarse al poder del Creador del universo, quien demostraría que ningún falso dios de Egipto podría igualar su grandeza. Entonces comenzaron las plagas, cada una más impactante y devastadora que la anterior. La primera, las aguas del Nilo, fuente de vida para Egipto, se convirtieron en sangre, dejando un rastro de muerte y desesperación. Pero el faraón no cedió. Luego vinieron las ranas, que inundaron cada rincón del país, saltando por las camas y cocinas, simbolizando el caos que desafiaba el orden egipcio. Pero el faraón, testarudo, continuó endureciendo su corazón. La tercera plaga trajo piojos, una invasora diminuta pero implacable que afectó tanto a hombres como a animales. Y cuando pensaron que no podía empeorar, llegaron las moscas destructoras, una marea negra que inundó casas y templos, desafiando la supuesta protección de los dioses egipcios. Sin embargo, el faraón permaneció inflexible. La quinta plaga fue una peste mortal que acabó con el ganado, debilitando la economía y el sustento del imperio. Pero incluso eso no fue suficiente para ablandar el corazón del faraón. Entonces llegaron las llagas, heridas dolorosas que afectaron tanto a personas como a animales, recordando a Egipto que no podía escapar del juicio divino. Cuando el granizo descendía con furia desde los cielos, destruyendo cultivos y ciudades, los egipcios empezaron a temer, pero el faraón seguía resistiendo. Entonces las langostas devoraron lo que quedaba, dejando un país desolado y hambriento. Aún así, el corazón del faraón se mantuvo endurecido. La penúltima plaga fue una oscuridad total que cubrió Egipto por 3 días. Era una tiniebla tan densa que podía sentirse, como si el universo mismo estuviera mostrando el juicio divino. Pero el faraón seguía desafiante hasta que llegó la plaga final, la muerte de los primogénitos. Aquella noche, el luto y el llanto llenaron Egipto. Solo aquellos que marcaron sus puertas con la sangre de un cordero se salvaron, sellando un pacto entre Dios y su pueblo. Así nació la Pascua, una celebración que recuerda no solo la protección y fidelidad de Dios, sino también su poder para redimir y liberar. Es una historia que nos enseña que la fe puede vencer cualquier obstáculo y que la libertad siempre tiene un precio, pero también una recompensa eterna. En uno de los actos más espectaculares y memorables de la Biblia, Dios le dio una instrucción a Moisés que resonaría a través de los siglos: que levantara su bastón sobre el Mar Rojo. En un instante las aguas comenzaron a dividirse, revelando un camino seco que se extendía hacia el otro lado. El pueblo de Israel, que momentos antes había estado atrapado entre un mar intransitable y el implacable ejército egipcio, ahora veía ante ellos una salida milagrosa. El cruce fue un acto de fe. Cada paso dado por los israelitas era un testimonio de su confianza en la promesa de liberación. Mientras avanzaban, las paredes de agua se alzaban a ambos lados, un recordatorio visible del poder divino que los protegía. Niños, ancianos y familias enteras caminaron con corazones llenos de esperanza y asombro, sabiendo que estaban siendo guiados por la mano de Dios. Detrás de ellos, el ejército egipcio no se detuvo. Con carros y caballos, entraron al camino seco con la intención de capturar al pueblo hebreo. Pero justo cuando los israelitas alcanzaron la otra orilla, Moisés volvió a extender su bastón bajo la orden de Dios. Las aguas, que habían permanecido en su lugar de manera milagrosa, se soltaron con una fuerza imparable. Como un torrente se cerraron sobre los egipcios, destruyéndolos por completo. La victoria era incuestionable. Dios había liberado a su pueblo de una vez por todas. Los israelitas, al otro lado del mar y a salvo,
Se volvieron para mirar el lugar donde había estado el ejército que los perseguía. Ya no había carros, caballos ni soldados, solo la quietud del mar, que ahora simbolizaba el fin de su opresión. Con corazones llenos de gratitud, el pueblo celebró. Cantaron himnos y danzaron, liderados por Miriam, la hermana de Moisés, quien con un pandero en mano guió un cántico de alabanza. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Este evento no solo marcó el fin de su esclavitud, sino también el comienzo de una nueva etapa como una nación libre bajo la guía divina. La travesía del Mar Rojo no fue solo un milagro físico, fue una demostración del poder de la fe y la promesa de que, con Dios, incluso lo imposible se hace realidad. La libertad no significó el fin de los desafíos para los israelitas. Aunque habían dejado atrás la esclavitud en Egipto, un nuevo capítulo lleno de pruebas y enseñanzas los esperaba en el desierto. Durante 40 largos años, vagaron por un terreno inhóspito, enfrentando hambre, sed y dudas que pusieron a prueba su fe y su unidad como pueblo. Pero incluso en medio de estas dificultades, Dios nunca los abandonó. Su presencia era constante y tangible, recordándoles que no estaban solos en su travesía. Cuando el hambre amenazó con quebrar su esperanza, Dios proveyó maná, un alimento celestial que caía cada mañana como un testimonio de su cuidado. Cuando la sed se volvió insoportable, hizo brotar agua de una roca, un milagro que reafirmó su poder y misericordia. Y cuando el pueblo deseó carne, envió codornices que cubrieron el campamento, satisfaciendo sus necesidades físicas y mostrando que Él era un proveedor fiel. La guía de Dios también fue visible en el cielo. Una columna de nube se alzaba durante el día, guiándolos por el camino correcto y protegiéndolos del implacable sol del desierto. Por la noche, una columna de fuego iluminaba su campamento, dando seguridad y calor en la oscuridad. Estas manifestaciones no solo los dirigían físicamente, sino que también reforzaban su fe en el Dios que los había liberado. En medio de esta travesía, hubo un momento que cambió para siempre la relación entre Dios e Israel. En el monte Sinaí, bajo truenos y relámpagos que mostraban la majestad divina, Dios hizo un pacto con su pueblo. Les entregó los 10 mandamientos, un código que no solo definía cómo debían vivir, sino también cómo debían relacionarse con Él y entre ellos. Este pacto era más que una lista de reglas. Era un recordatorio constante de que eran un pueblo escogido, llamado a ser santo y a reflejar la gloria de Dios en el mundo. A pesar de las pruebas y los momentos de debilidad, estos años en el desierto se convirtieron en una etapa de transformación. Los israelitas aprendieron que la verdadera libertad no solo consiste en ser liberado de la esclavitud, sino también en vivir bajo la guía y el cuidado de un Dios que nunca los abandonará. La historia de Moisés no es solo una narración de liberación física de la esclavitud en Egipto, sino también un relato profundamente espiritual que trasciende el tiempo. Dios no solo quería liberar al pueblo de Israel de las cadenas que los ataban, sino también transformar sus corazones y mentes. Su deseo era moldearlos como una nación santa, un testimonio vivo de su amor y justicia para el mundo. Este llamado a la santidad era una invitación a vivir de manera diferente, a reflejar los valores divinos en cada aspecto de sus vidas. El viaje de Moisés y los israelitas está lleno de lecciones que resuenan con fuerza incluso hoy. Nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra solo en la ausencia de opresión, sino en la capacidad de vivir con propósito y bajo principios que nos elevan. Cada milagro, cada desafío superado en su travesía por el desierto, fue una oportunidad para que Israel aprendiera a confiar en Dios y comprendiera que su identidad iba más allá de ser esclavos liberados. Eran un pueblo escogido, destinado a influir en las generaciones futuras. Hoy en día, la historia de Moisés sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo enfrentar lo imposible. Cuando nos encontramos atrapados por circunstancias que parecen insuperables, la fe puede ser nuestra guía y fuerza. Moisés también enfrentó dudas, temores y momentos de debilidad, pero su confianza en el plan de Dios lo llevó a lograr lo que parecía impensable: desafiar a un imperio, liderar a una multitud y abrir un camino hacia la libertad. La liberación de Israel también nos enseña que la transformación personal y colectiva no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, la disposición de caminar en fe, incluso cuando el camino no está claro. Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas.
¿Cuáles son las esclavitudes modernas que necesitamos dejar atrás? ¿Estamos dispuestos a confiar en algo más grande que nosotros mismos para lograrlo? La historia de Moisés y la liberación de Israel no solo pertenece al pasado, es una inspiración constante. Nos muestra que, con fe y un propósito claro, no solo podemos superar los obstáculos que enfrentamos, sino también transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean.